Queremos a este país muchísimo. Y entonces, más allá de las diferencias, a mi amigo, porque puedo decir eso porque hemos visitado cumpleaños de ambos y conocemos las familias. Así que, Santiago Cuneo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Con quién estás? ¿Viniste con guardaespaldas? Y vine con la familia. Cuando uno visita a los amigos, va con la familia. Pero muy bien, ¿cómo se llama? Romita. Ahí está Romita. La famosa Romita, que todo el mundo cuando llego a algún lugar me dice, ¿cómo está Romita? ¿Sí? Mirá vos. Como ella participa de los programas, Claro. cuando viene se manda nomás. Cuando voy, habitualmente, como va Martín, como va el hijo de Martín, a tus programas ahí en el canal 22. Ella anda por ahí. Sí, ella anda por ahí, va y viene. Ella es parte del equipo. Claro. Cada vez más jóvenes son parte del equipo. Pero me parece muy bien eso. Sí, che, señor. has presentado el libro Sí, Democracia Confederal 2. Porque hay un 1. Así y es. te vemos con un dogo. Y muchas fotos que veo, iconografías tuyas, el dogo argentino. Sí, señor. A ver qué simbología tiene esto. Eso, ¿no? Fundamentalmente fue idea de una compañera que asimiló la idea de nuestra presencia con la de la raza del dogo argentino. Y para mí es un momento de identidad. Y esto de andar haciendo propaganda mastines ingleses nos pareció justo compensar con la simbología de algo que es bien nuestro, como es el Torino, como es el Malbec, Sí, claro. la Virome y el colectivo. Entonces, por la duda, para que alguno no tenga confusiones de qué estamos hablando, buscamos la síntesis en el dogo argentino de un proyecto tan argentino como la raza del dogo argentino. Ahora lo vamos Raza a escuchar. argentina. Algunos de los oyentes nuestros, tan peronistas y tan cálabres, están diciendo, ¿pero qué hace Greco? ¿Pero cómo puede ser en la casa de Eve? Hay un libro donde se amiga. testimonia, claro, se testimonia tu amistad con Eve, y además, en algún momento, que últimamente se dio a la luz, fuiste topo de Astiz y de Villarruel para venir a contarle a Eve lo que se estaba gestando, ¿no? Así es, porque se jugaba en ese momento la posibilidad de que fueran finalmente a cárcel común, Sí. que no es común. No, A ver, para o sea, nada. se logró la mitad. Pero el laburo era dar los datos de la vida licenciosa y pornográfica que llevaban de libertad absoluta en casas que envidiaría cualquier trabajador, que eran chalets dentro de la base naval de Zárate, pero chalet, digamos, de lo que eran los viejos chalets de oficiales, con Claro, su sí, parrilla, su pileta, 3 habitaciones. O sea, un lugar que un obrero hoy no puede comprar seguro y que envidiaría cualquier casita ferroviaria. Y a eso agregarle que salían a navegar en Optimis. Ah, claro, porque están en Zárate y salían a darse el gustito. Eran marinos, muchos. Astiz es marino, pobrecito. Astiz decía, yo me quedo acá hasta que se muera mi mamá y después me voy. Era su plan. O sea que cuando se producen los episodios aquellos donde se junta la información para traerle a Eve para que puedan pedir el cambio de condiciones de detención, el hombre tenía planificado la muerte de su madre y la huida. Bueno, Obviamente, si navegás en Optimis, pero por supuesto que te ya vas te podías tranquilo, haber ¿no? ido antes. Navegás hasta Uruguay y buenas noches y muchas gracias. Pero vos contás O a Paraguay. que el hombre igualmente no puede salir del país. Si se va. No, él, obviamente, Francia lo espera hace muchísimos años para ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad contra las monjas francesas. Claro. Pero obviamente la intención de este gobierno no era el indulto para Astiz, porque ese indulto lo lleva directamente a la detención en Francia. O sea, Claro. vos lo indultás acá, que no se puede, pero no importa, suponete que se lo hicieran y automáticamente se lo lleva Interpol. Con lo cual él lo que pedía era detención domiciliaria, no indulto. O sea, él decía, a mí no me dejen en libertad, a mí llévenme a mi casa, porque si me dan la libertad, me como la detención en Francia. Claro. Entonces el tipo lo que decía, no, conmigo en particular, yo lo único que quiero es domiciliaria. Sigo purgando condena, pero en mi casa. Claro. Y al resto sí, a los muchachos lárguenlo, que no ninguno tiene pedido de captura internacional, que se vayan a su casa. Esto es Villarruel, que ahora nos sorprende con otro episodio. Sí, a ver, ¿qué opinás? Voy a ver a Isabel. Isabel no recibió nunca a nadie, ¿eh? Bueno, pero a ver, tiene coherencia y este es el mejor lugar para explicarlo.
lamentablemente vuelve el cántaro a la fuente. Esta fue una discusión que yo tuve con Moreno cuando reivindicaba a Isabel una y otra vez, y yo le decía, mirá, tenemos un problema, la vemos distinto. Dejala a Isabel donde está, que no vuelva nunca más. O sea, yo no me voy a meter con la mujer del general, pero era un problema personal de él. Claro. Y entonces algún boludo viene y te dice, no, pero la eligió de vicepresidente. Muchacho, el contexto histórico fue que quería a Balbín, y que la vicepresidencia se le ofreció a Balbín, y que Alfonsín impide que Balbín acepte la vicepresidencia, y Perón queda en el medio de las tensiones de todos los grupos y facciones enfrentadas después de su retorno en Puente 12 en Ezeiza, y decide la fórmula Perón-Perón por las dudas de que algo pudiera ser peor y saliera peor todavía de lo que ya el contexto lo obligaba a Perón a decidir. O sea, Perón no quería a Isabel de vicepresidente, quería a Balbín. Cuando no fue Balbín, dijo ninguno de ustedes, porque si elijo para un lado, se pudre para el otro. Sí, claro. Listo. Entonces, él había logrado, con Cámpora, Solano, Lima, conformar a todos, porque había dos lugares. Claro. Estando él, tenía que elegir uno de los bandos. Entonces dice Perón. Claro. Y si podía decía Perón Caniche, uno de los perritos. Claro. Ahora, darle entidad política a Isabel Perón es de un nivel de brutalidad y bestialidad inhumana. Y claro, aparece esta chica, ¿pero por qué? Porque el plan original de Astiz de reivindicar a las víctimas de la subversión terrorista y entonces desde ahí crear la nueva inserción política de ese espacio, que lo arma con el Tata Joffre y con este mamarracho que nunca pudo, el homofóbico impresentable. Hay muchos. No, el que hizo la biografía de Méndez, bueno. sí, Méndez, una cosa son así, todos sí. acólitos que nacieron en la base naval de Zárate, y de ahí salió este grupo que llevaría finalmente a Villarroel, a donde está. Ahora bien, ellos reivindican a Isabel por el decreto de aniquilamiento firmado por Luder, Isabel, sí. Rucauf, etcétera, que es la previa de la cual ellos se van a agarrar para, una vez cometido el golpe de Estado, decir nosotros continuamos lo que dejó el gobierno constitucional. Claro, ya había 1.500 muertos en la época que asume Videla, ya había 1.500 desaparecidos y muertos. Ahora, Isabel es la AAA y López Rega. Sí, claro. Punto, no hay más nada para analizar, cualquier interpretación. Y Rodrigo, Sí, Rodrigo, que es el primer liberal que hace el trabajo sucio para que después llegue Martínez de Oca. Un experimento. El Rodrigazo es un invento liberal, sí, para que aquellos que no lo entiendan, traído por López Rega. Sí. López Rega era de la PDUV. Vamos, y Macera era de la PDUV. PDUV, vamos a explicar, era un... Masones católicos. Sí, ahí está. Ahora, una logia. Claro, la realidad, ¿cuál es? Que Villarroel reivindica a Isabel porque trata de asociar al peronismo con el genocidio. Es como tratar de buscar la foto de Perón con Videla. O sea, ellos dicen, no, vieron que los genocidas no son tan genocidas, porque acá sí, está claro, el antecedente peronista de que nosotros hicimos lo que decía el gobierno peronista. Sí. Isabel, en este último acto de imbecilidad humana, se presta a la foto con esta apóloga del terrorismo de Estado, y le da la foto, y la otra viene y le pone un busto. Y tenés una caterva de estúpidos que dicen, viste, reivindicaron a Isabel, ¿no? Claro. La mujer del general. Y vos decís, ese siglo XXI, 2024, todavía tenemos un idiota que dice eso, tenemos un problema gigantesco en la sociedad. Sí. Y entonces uno dice, bueno, a ver, muchachos, no se entiende claramente lo que están haciendo. A ver, es una lectura muy elemental. Sí, claro. O sea, sí, le hacen hacer una gira presidencial a la piba, la mandan a Europa a reunirse con su santidad, al rey de España, algunos sectores de la derecha que ya visitaron en su momento con Milei hace un par de años, el año pasado, y empiezan el laburo de decirle a esos grupos europeos, no es más Milei, es Villarroel. Sí. O sea, los enlaces con los grupos de extrema europeos son de los genocidas, no son de Milei. Por eso quedaba ridículo Milei con la presidenta italiana fascista, ¿no? O sea, un liberal libertario al lado de una proclama fascista, queda ridículo. Sí, claro. El tema es que los que lo mandaban ahí no eran los liberales libertarios, eran
los grupos de genocidas que decían, bueno, necesitamos que el presidente sea Milei, pero el pacto con Milei se rompió, está roto, terminado, o sea, claramente Villarroel está en el golpe palaciego, que es caída de Milei y asunción de Villarroel. Y hay un grupo de muchachos que creen que hay que peronizarla y que esta foto la autoriza a ser la derecha peronista a Villarroel, y buscan la empatía del peronismo con Videla, Maceras, tío, o sea, buscan la pata peronista del genocidio. Digamos. Cuando hablamos de un grupo de muchachos, estamos hablando de algunos, inclusive amigos que queremos y que respetamos. Estamos hablando de Moreno, que ve muy bien esto. Claro, pero vos decís, pero a ver, muchachos, banquemos los trapos hasta que corrijamos el rumbo de la historia. Pero lo que no podemos hacer es negociar con ese pedazo de la historia. Entonces, perdamos, mantengámonos, que nos persigan, que hagan lo que tengan que hacer, nosotros haremos lo que tenemos que hacer, pero esto que pasó en las últimas horas es dantesco. O sea, Martín. No, yo tengo una mirada más benévola hacia Isabel, porque Isabel ya en el 64, cuando Perón no podía venir a hablar con los grupos y los grupos estaban divididos, la mandó Isabel a hacer toda una tarea política a lo largo y a lo ancho del país que hizo extraordinariamente. Otra cosa que me cae bien con Isabel es que ella se negó hasta último momento a firmar ese decreto que sí firmaron los funcionarios que estaban. Y finalmente tuvo que ver con las condiciones de su prisión para que firmara, si no hubiera tenido una situación muy violenta. De hecho, también fue bastante violenta la cárcel de ella, donde, por ejemplo, la pelaron 2 veces, cosa que para una mujer, aún en cautiverio, es denigrante. Y ella, cuando Perón muere, con toda la situación de que ella no estaba para gobernar, digamos, lo había puesto Perón para no poner a otro, como bien dijo Santiago. Ella hizo muchas cosas bien hechas, con los laboratorios, con los petroleras que nacionalizó toda la boca de expendio, o sea, todos pasaron a ser YPF, no había ni Shell, ni eso, ni nada. Y a su vez fue la que ejecutó la orden que Perón había ya establecido, que se devolvieran los canales de televisión al Estado, digamos. Y en eso estuvo firme, igual que con YPF, igual que con los laboratorios, ¿no? Fue en ese sentido, tuvo una actuación muy digna, tanto en el 64 como cuando Perón ya había muerto y ya estaba sola con este tarado de López Rega, que era un personaje, y con todos estos hijos de puta que después fueron a la Junta de Gobierno, Videla, Macera y Agostí alrededor. Más todo el problema de la AAA, que es un tema aparte, pero que es un tema que oscurece todo ese sector de la historia, ¿no? Bueno, acá viene la pregunta. Una persona que tiene el apellido de Perón, no hay más. La única persona que lleva el apellido de su marido, de Perón nada más, ¿quién no quiere tener esa bendición? Ha habido peronismo hace 40 años. Vino solamente a la asunción de Alfonsín, no recibió a nadie, por lo menos públicamente, y ahora, a la vejez viruela, ya cerquita del cajón, ¿por qué recibe a esta mujer? Habiendo habido tantos, pero tantos, a los cuales podría haber bendecido. Ojo, que la bendición de Isabel todavía para muchos pesa. ¿Por qué bendice a esta mujer? Y esta es la pregunta, y nos lleva de nuevo a esto que nos contaba Santiago, ¿no? Reconozco lo que dice el compañero García sobre su rol como enviada. No le reconozco algunos méritos durante el gobierno, porque todo eso que se hizo bien venía de los pocos meses de Perón en marcha, y obviamente Rodrigo da por tierra cualquier conquista nacional en términos de economía. Pero, digamos, en el relato de la inercia, yo coincido, y aparte nada justificaba la detención y el maltrato, eso es otro tema aparte, pero no se podía esperar otra cosa de Videla, Agosti y Macera. O sea, si alguien creyó que iba a ser distinto, se equivocaba. Lo que sí digo es, muchachos, también recordemos las noches de locura del brujo, ¿no? Dios, por favor. Y sus consejos espiritistas hacia Isabel y la locura demencial. Lo único parecido es Karina ahora, con las tortas y las cartas. Claro, ¿no? O sea, personajes oscuros. Claro, que incluían en su menú delirante el cuerpo de Eva.
Entonces, tengo cierta aprensión a reconocerle méritos a Isabel. Claro. Porque estos eran hechos de la realidad, y tener a López Rega al lado en funciones de asesor espiritual, para mí eso es ilevantable, digamos. Se llame Perón, se llame Isabel Martínez. Yo lo que digo es que donde estaba bien, sí, y no necesitaba volver en a la ese silencio que ella eligió a través de Villarroel. O sea, lo que queda claro es que hay todavía alguna rémora de aquellos contactos de aquella década, claro, que terminó con el golpe, que hoy se ven representados en Villarroel y los detenidos de lesa humanidad. O sea, claramente algo hubo, algo había. Y bueno, hoy en el 2024 aparece esta foto. Y vos se lo anticipaste a Eve, eso, sí, claro, fuiste a contarle todo eso. Sí, porque aparte la realidad es que en ese momento incluso el contacto venía vía Venezuela, o sea, para ir más, sí, ¿también? O sea, triangulábamos información para que pudiera llegar pura y no hubiera, claro, chasquis que abrieran el sobre, ¿no? Pues, sí, claro. Bueno, pero la realidad es que si nosotros no hubiéramos tocado la realidad que pasaba dentro de la base, los tipos seguían ahí porque los jueces no habilitaban el cambio de condición de detención. Claro. Los tipos estaban, así está bien, y siempre te encontraban el resquicio. Y finalmente, efectivamente se comprueba. También yo conté, muchachos, la recibió a Lilita Carrió Astiz ahí, cuando Lilita se ofreció a los genocidas el pacto de confesión a la sudafricana. Ustedes confiesen los delitos, digan dónde están los desaparecidos, nosotros les buscamos la solución consensuada. Y eso pasó ahí, en la base naval. En la base. Digo, por la duda. Democracia confederal 2. Vamos a partir de mayor a menor. Nacionalismo. Entendemos lo que es, pero hay varias variantes. Alguna vez estuvo Guillermo Moreno, que enarbola esa bandera por acá, es un amigo de la casa. Martina Yerbe estuvo el otro día, que nos contó otra cosa. Y ahora Cuneo, que tiene otra forma, ya no ve a la República como un ejemplo, sino una democracia confederal. Primero las diferencias con estas variantes del nacionalismo y después cuál es lo que aparece en el menú Cuneo. Mira, yo creo que el nacionalismo no es una cuestión sectaria y celular, que cada uno se lleva un pedacito a su casa o la ve distinta. El nacionalismo es el que finalmente el pueblo argentino entiende como concepción definitiva y debe ser elegido por la gente. Con lo cual lo que hay que hacer es poner a disposición, como hago yo con mi planteo confederal, y que la sociedad resuelva el modelo del nacionalismo más competente para sus aspiraciones. Porque si no caemos en los nacionalismos facciosos que tratan de imponerse con dictadores bananeros. Yo digo que esto es así, el nacionalismo soy yo. Es un delirio importante. Tampoco nacionalismo es repetir recetas de noticieros del 45 en blanco y negro y decir, el nacionalismo es volver a Perón. Perón está en el futuro, muchachos. A ver, Perón nos anticipó, trajo la soja para 70 años después. Nos habló de la ecología como problemática, sí, de agenda de Estado. Nos habló del agua potable como conflicto prebélico. ¿Está bien? Y todavía ni llegamos ahí. O sea, los pibes todavía tienen que esperar para llegar ahí. Y te hablan de Perón mirando para atrás. El que te habla de Perón mirando para atrás es, en principio, siendo bueno y calificándole, un boludo. Y algunos son unos terribles hijos de su madre porque lo hacen a propósito y entonces te atan al discurso liberal. La culpa son 70 años de peronismo. Como si el peronismo fuera solo pasado. Sí, claro. O sea, sus bondades y problemas fueran únicamente parte del pasado, una mochila del pasado. Yo trato de poner la discusión del nacionalismo en el futuro, que es donde corresponde. Concibo que tenemos un enemigo con el cual no se debe negociar, que es el liberalismo. No concibo un liberal desde el punto de vista nacional, aunque los podemos contemplar dentro de la presencia social, siempre y cuando no se transformen en conservadores rancios del occidente anglófilo, porque ahí entonces pierden la categoría de argentino directamente, desde mi visión. Sí. Y entonces lo que tenés es un oscilar permanente entre noche y día, teje y desteje de una sociedad que duerme con el enemigo, y todo lo que vos construís en una década ganada te lo destrozan en 4 años de Macri, 9 meses de Milei. Entonces yo digo, conceptos propios de lo que debe ser el nacionalismo moderno. Yo el otro día planteé en la presentación del libro, lo hago en el libro también, que yo
ya incorporo definitivamente una conclusión propia de mi saber y entender sobre lo que es la definición de la defensa nacional, que es la ruptura de los 3 niveles de defensa nacional conocidos hasta hoy, que tenían que ver con la geopolítica y en términos estrictamente militares, que eran tierra, aire y mar. Nosotros no fuimos invadidos ni por tierra, ni por aire, ni por mar. Fuimos invadidos desde las redes sociales, desde el uso de las tecnologías modernas, intangibles, el espacio de la nube de Internet y el manejo de la psicología social de masas en un lugar donde no teníamos una sola defensa puesta. Nada. O sea, nosotros esperábamos la invasión por aire, mar y tierra. Nos preparamos para la defensa por aire, mar y tierra. Y mientras decíamos dónde está el enemigo, habían ingresado a nuestra soberanía territorial, a nuestra soberanía económica, a nuestra soberanía comunicacional, y ya la invasión se había producido. Hoy nosotros necesitamos recuperar el terreno de la 4ª dimensión de la defensa, y esa 4ª dimensión de la defensa es el espacio intangible. Los argentinos no solo no hemos discutido esta 4ª dimensión, sino que estamos muy atrasados en la recuperación de ese terreno para lograr plantar la bandera en ese espacio que nos corresponde como Estado Nacional, para garantizar la soberanía de ese lugar que nosotros hemos abandonado y otros han ocupado. Entonces yo digo, si alguien quiere hablar de nacionalismo, tenemos que hacerlo en los términos de la nueva plataforma de discusión de la defensa. La CGT debería estar teniendo ya como lugar central de su organización la discusión de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo para crear la discusión de los nuevos derechos del trabajo y las nuevas condiciones entre tecnología y fuerza del trabajo. Y yo escucho a algunos que dicen que el nacionalismo son una serie de actitudes reivindicatorias, de simbologías que no tienen ningún sentido en la discusión pragmática de la gestión de Estado. O sea, si nosotros queremos y pretendemos volver a ser gobierno del Estado, debemos comprender para qué carajo queremos volver. Entonces, volver ya en el siglo XXI implica esta discusión, que es la discusión de la defensa en la 4ª dimensión. Y en esa 4ª dimensión vos tenés que saber cuál es tu modelo cultural para aplicar la defensa. No es solamente... ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son las balas? No es únicamente la conjugación técnica del espacio. Es el contenido que le das a la conjugación técnica del espacio. Esa discusión está vacante, no estamos discutiendo. Lo vamos resolviendo en el andar. Yo resolví mi crisis intelectual de por qué habíamos sido invadidos cuando descubrí que habíamos dejado una puerta abierta de las 3 que habíamos cerrado, mal y desorganizadamente, pero teníamos más o menos concepción que eran los 3 niveles de la defensa nacional de carácter material. Sí. Defiendo el aire con aviones, con drones, con tecnología espacial, con vectores, defiendo la tierra con la infantería y los comandos, defiendo el mar con mi flota de mar, y resulta que ya fui invadido y que toda esa defensa planteada había sido la línea Maginot francesa. Claro. ¿No? Estábamos mirando para allá y nos estaban invadiendo por acá. Bueno, estamos por lo menos una década atrás de la defensa del espacio intangible de la soberanía nacional del siglo XXI. Entonces, cuando me aparecen personajes que quieren hablar de nacionalismo y en realidad usan el nacionalismo como instrumento de campaña para ver si logran chorearse un cargo público, una banca en la Cámara de Diputados, y usan el nacionalismo como bandera de militancia, digo, muchachos, ¿sí? Vamos a discutir en serio. Y lo que pones a discutir en serio es justamente el formato república, que no te convence. El formato república tiene 2 caracterologías que dejan bien claro que la república es un instrumento de saqueo, transferencia de la renta y liquidación del patrimonio nacional. Pero a mí me gustaría primero dejar algo bien sentado. Si mi nena de 3 años, 4 años me dice, papá, ¿cómo se puede ser presidente de la república?, yo debería contestarle inexorablemente, tenés que ser candidata por un partido político y ganar una elección. Punto. Pero si ella agarra el celular y rolea, que ya lo hace, y dice, pero acá dice Videla, presidente de la República, papá.
Y acá dice Lanusse, presidente de la República, papá. Y acá dice Onganía, presidente de la República, papá. Y acá dice Farrell, presidente de la República, papá. ¿Me explica cuál es tu república? Entonces yo tendría que decirle, bueno, hija, en realidad en el siglo XX la República permitió que seas presidente de la República por los votos o por las votas. Y la Corte Suprema, uno de los organismos, órgano de poder de la República griega, no solo no renunció ningún miembro de la Corte jamás tras un golpe de Estado y la ruptura institucional de la democracia, sino que convalidaron con sendos decretos la capacidad de quien dictaba las leyes, que era el dictador de turno, para ser presidente de la República y dictar leyes sin Congreso dentro de la República. Entonces uno decía, a ver, algo está mal para que la República le haya permitido al proceso de reorganización nacional crear la CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo, y que usaran el Congreso, los milicos, sí, para nombrar asesores legislativos que reemplazaban a los diputados y senadores elegidos por la voluntad popular por asesores nombrados por Videla, Agosti, más se repartían las Fuerzas Armadas, algún gendarme se colaba, y decían, bueno, y ahora mando este decreto al Congreso para que me lo analice la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Con lo cual fue el perfeccionamiento de las dictaduras en el reemplazo de la democracia institucional, porque fraguaron un Congreso para que la tercera pata de la República existiera. Poder judicial, siempre a las órdenes de los golpes de Estado. Sí. Poder ejecutivo, robado a punta de fusil. Poder legislativo, ahí falló Onganía, Lanusse, Farrell, se equivocaron. Lo soluciona Videla y le dice, no, nosotros también vamos a tener un organismo legislativo. Claro. Porque somos una república. Sí, claro. Entonces, tenemos que tener una legislatura. Los diarios de la época, Clarín. Sí, primero. Y La Nación, primero en la fila. Habla para ustedes el excelentísimo presidente de la República. Sí, claro. No habla el dictador Videla. Sí. Porque ninguno de ellos quiso asumirse como dictador. No, para nada. Todos quisieron ser presidentes de la República. De hecho, se plantea en el último proceso la reorganización nacional. O sea, venimos a restaurar la democracia, ¿no? Con lo cual ellos buscaban la figura del dictador romano que ejercía la dictadura para volver a ordenar la República. Lo que hizo Mitre en su momento, la organización nacional, ellos hacen la reorganización, un nuevo mitrismo. Entonces yo digo, ¿cómo le explico a mi hija que la República Sí, claro. es la democracia según la versión republicana Lelita Carrió Alfonsín, ¿no? Que te dicen república igual democracia? Bueno, es una falacia. República igual Videla, Onganía, Lanusse, Galtieri, ¿no? O sea, la república tiene presidentes de la república de un lado, Perón, Frondizi, Alfonsín, Menem del otro, Videla. Sí, Uriburu. Listo. Entonces digo, la república no es lo que le contaron a los chicos del 83 para acá. La película La República Perdida de Alfonsín 1 y 2 no solucionan la deuda de la República con la sociedad, porque la República aceptó a los dictadores como presidentes de la República. Las Cortes Supremas fueron escribanía de los dictadores. O sea, el decreto número 1 supuestamente no tiene validez si es un golpe de Estado. O sea, el decreto número 1, la Corte, ¿qué debió haber hecho? Intimar ipso facto a retirarse de la Casa de Gobierno, ningún decreto de nada. Federico Pinedo metido por allí en el 1930. Y un Arauz de la Madrid. Y un procurador de la Nación llamado Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, entonces yo pregunto. Se llamaba igual, ¿eh? Pregunto. ¿La democracia es el instrumento impoluto que le quieren hacer creer a los chicos que es como instrumento de administración del Estado para formar gobierno? No. Es falso. Pero no lo digo yo. Lo escribió la historia, sí. Yo no tengo nada que ver. O sea, yo no le dije a la Corte Suprema en la década del 30, el 6 de septiembre, derrocamiento Hipólito Yrigoyen, reconozcan el golpe de Estado. Yo no fui. Yo no le dije, reconozcan el golpe a Frondizi, reconozcan el golpe a Ilía, reconozcan el golpe a Isabel Perón. Yo no fui. Pero todo lo hicieron dentro del marco de la República. Sí. Y la institución judicial de los poderes de la República reconoció los golpes de Estado. Y como máxima autoridad de la República, que es la Corte Suprema, quedó legitimado que puede ser viable un gobierno de facto. Un presidente de la República vía de facto. Sí, sí. Bueno, a partir de ahí yo titulo mi libro Democracia Confederal, porque la que está en discusión no es la democracia, es la metodología de gobierno. Entonces yo pregunto,
¿Alguno sabe, por ejemplo, de los chicos más jóvenes, cuál es el contenido de los pactos preexistentes? Está en el preámbulo. ¿Qué pactos preexistentes habla el preámbulo? Mira, nadie lo analiza eso. Lo decimos de memoria, pero de acuerdo a pactos preexistentes. ¿Qué pactos? Esto que está acá, publiqué el preámbulo, por si alguno no lo leyó o no escuchó a Alfonsín recitarlo. Sí. Entonces, claro, el preámbulo dice que la Constitución se basa en el cumplimiento de los pactos preexistentes. Sí. Para que los chicos sepan por qué no están los pactos preexistentes, los publiqué en el libro. Entonces ahora todos los chicos que no saben a qué se refiere el preámbulo cuando dice los pactos preexistentes, compran Democracia Confederal y se leen todos los pactos preexistentes que dicen que somos una patria confederal. Obviamente la Constitución mitrista de 1853 que dice que nos damos la organización republicana representativa y federal. Sí. Pero los pactos preexistentes que cita el preámbulo dice que somos una confederación. Entonces tenemos un choque de culturas. Internacionalmente la Argentina es reconocida como Confederación Argentina o República Argentina. Nos siguen tratando de las dos maneras porque nosotros somos bipolares hasta en eso. Vos le decís a un alemán, ¿por qué nos dicen Confederación o República? Y te dicen, porque ustedes dicen que reconocen los pactos preexistentes y después dicen que no. Entonces, el día que ustedes lo solucionen, nos avisan. Entonces, vos paseás por el mundo y vos ves que internacionalmente se nos trata de las dos maneras hasta que nosotros aclaremos un día. Claro. La realidad es que los pactos preexistentes se llaman preexistentes porque las provincias son preexistentes a la organización política, a la Constitución de 1853 y a la nación, al Estado Nacional. De hecho, el Banco Provincia de Buenos Aires es preexistente a la nación argentina. Sí. Entonces, ¿cómo le explicás a un chico que es mentira que la patria es república y la república es democracia? Es falso. Bueno, todo esto lo encontramos en Democracia Confederal 2. También vale la pena leer el 1. Sí, claro, bueno, tiene que ver con las otras dos cosas que yo te decía, perdón, y te cierro. La democracia republicana tiene dos trampas: la coparticipación federal y el sistema electoral. Cuando las provincias cedieron en la reforma del Pacto de Olivos el derecho a elegir el presidente en el colegio electoral, se murió el poco federalismo que tenía el modelo republicano. Y cuando las provincias aceptaron que la reforma de la Constitución implemente una coparticipación que finalmente está vencida porque nunca fue reglamentada, con lo cual es un pacto de hecho absolutamente ilegal. Hoy la coparticipación no se puede aplicar porque es ilegal. Se aplica porque los gobernadores nunca se animaron a discutir la coparticipación en el Congreso, entonces dejala así, y pasan los presidentes y dejala así, pero finalmente yo me tomé el laburo de preguntarle a los gobernadores, una sola pregunta les hice a varios: ¿cuánto mandás de IVA todos los días online a la AFIP? ¿Cuál es el monto que todos los días tu pueblo de tu provincia transfiere de manera directa a la AFIP online? Entonces un gobernador me dijo, mira, yo más o menos estoy mandando $500.000 por día de transferencia, solo de IVA, impuesto de transferencia a los combustibles, ganancias, olvídate, regalías, olvídate, solo de IVA. Le digo, ¿y cuánto te pagan de copa por mes? $7 millones. O sea que la provincia manda $15 millones de IVA y recibe 7 de coparticipación. ¿Sabés qué te dicen los liberales? Esa provincia es inviable, son todos empleados públicos, nadie labura. Si no tenemos la coparticipación, se mueren de hambre. Cuando vos le haces la cuenta a todas las provincias, una por una, de las que ellos, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, todo lo que ellos llaman inviable, le haces la cuenta y ves cuánto mandan y cuánto reciben, y todos los gobernadores deberían bajar la palanca y no mandar un peso más a Buenos Aires, y son todos ricos, con pueblos que a veces no llegan a los 500.000 habitantes en una provincia. Y del otro lado te pregunto, ¿qué sería Jujuy con el litio o Neuquén con Vaca Muerta si las provincias estuvieran confederadas? Emiratos Árabes. Claro. Sí. Entonces, la pregunta es por qué seguimos soportando el centralismo unitario, expoliador, liberal, masón de Buenos Aires, que es ni más ni menos que el resultado de Urquiza y su traición con un ejército de mercenarios portugueses
el 3 de febrero derrotando a Juan Manuel de Rosas. Todavía tenemos calle que se llama Rivadavia y en la provincia tenemos un distrito que se llama 3 de febrero. Sí, bueno. Yo le pido al compañero Kicillof, al cual quiero felicitar por su discurso en el cual dijo estoy para gobernar y no para las internas, el cual yo se lo pedí varias veces que hiciera eso, así que lo único que puedo decir que está bien para mí el me quiero gobernar. Hermano, mandá al Congreso y eliminemos el partido de 3 de febrero. Está bien, porque bueno, podés gobernar con un cuadro de rosas y tener un municipio que se llama 3 de febrero. Digo, se me ocurre, ¿no? O sea, que el Congreso de la provincia debería ponerle al distrito Juan Manuel de Rosas de mínimo. O Dorrego, ¿no? O sea, Dorrego es una triste calle que llega a Chacarita, nada más. Sí, además un monumento que lo tapan los árboles acá en el microcentro. Gracias, Cuneo, por venir. No solamente este programa está acá en la Radio de las Madres y te recibimos con cariño, sino que también mañana lo voy a repetir en Radio Caput. Así que lo que están escuchando en Radio Caput, esto sucedió ayer en la Radio de las Madres. Cuneo, gracias por traer a tu hija. Un saludo a Jimena y ya te vuelvo a visitar en estos días. En la juntada, cuando a veces nos encontramos los domingos. Buena suerte, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias por el tiempo. Democracia Confederal 2, después de las profecías, y habla de las profecías de Solari Parravicini y de Don Orione.